Señores, Le hemos dado coba al banco. atención Miguel Medina. Miguel Medina, yo te pido, por favor, que me edites 2 minutos de lo que dijo Ricardo Nieves del Banco de Reservas. El mejor banco del país. Para que yo ir con eso a donde Samuel a ver si me bajan la cuota de los intereses. Agradecerle a Eddie Alcántara todo lo que hizo en pro consumidor, pero no hubo manera. Óyeme esto. Y eso que son amigos míos, el presidente. Yo le he recomendado a ese amigo financista, experto, asesor, yo le he recomendado a más de 30 gente por mi experiencia. Gente común, hasta una señora que trabajaba en mi casa. Esto le arregla el mundo. Se lo arregla. También hay que buscar asesoría. Yo soy malísimo para el tema de la finanza. Atención consumidores. Yo no tengo una sola ventana de inteligencia para bregar con dinero y números. Aprovechen la emoción de incomodamiento, impotencia y rabia que tengo. Atención a todos los que tienen un préstamo hipotecario que le subieron el interés. Estoy dispuesto a organizar una marcha al banco que ustedes les dé la gana. Ojalá hice el VHD porque es el que me toca a mí. Pero realmente, ¿hasta cuándo los betas, los parias que nos consideramos, vamos a seguir en esta vaina? Hay un estudio, yo leí un ensayo que se llama, no recuerdo el título, pero es como la paternidad en la historia. Esto, qué fuerza tan grande tiene la paternidad, qué zapata tan sólida para poder construir el edificio de nuestra vida como niños, niñas, adolescentes. Cuando el padre falta. Cuando el padre se ausenta, falta, desaparece, se genera una laguna inmensa en la personalidad. Es muy difícil, una inseguridad. Es muy difícil suplantar la figura del padre. Un padre subrogado puede suplirte un poco, tendría que ser demasiado especial. La figura del padre biológicamente, emocionalmente, la figura del pater, esto es que tenemos demasiados años, siglos, con esa sombra que nos cubre y nos protege. Entonces, cuando falta el padre... Tú idealizas el Padre Eterno, el Padre de Dios. Héctor, el 38% de los niños de este país, casi el 40%, crecen sin padre. Así es. Sin una figura paterna. Esa laguna, yo recuerdo cuando yo era muchacho, que mi mamá iba a buscar la nota, pero yo veía a los padres de los otros niños. Con una sociedad machista como esta, idealizando, concho, mi papá no va a venir. Entonces era mi madre que buscaba la nota porque se la entregaban a los padres cuando Sí, eso a los padres. Entonces yo veía a los otros muchachitos agarrados de mano. Entonces yo sentía como ese frío de vacío. Y yo decía, ya, yo no tengo mi papá. Dentro, ¿no? Hay una escena preciosa de la película de The Wall de Pink Floyd, que es el niño jugando en el parque. Y entonces están dando vuelta en una rueda. Entonces a todos los niños, los padres los suben a la rueda. Pero no tenía el papá. Ay. Y entonces en un momento en la película el niño se para frente al papá de otro y le da la mano para que lo suba. Ahí no lo subieron. ¿Y no lo subió? No. ¿En qué terminó ese tigre? Dios, imagínate. En heroína. ¿En qué termina el artista? O sea, cuando a ti no te sube tu papá a la rueda, eso da heroína. Tú tienes demasiado chance de joder. Ya, tú das heroína. Entonces, y eso, lo grande es que tú no lo sientes de una vez. No, eso se queda ahí. Eso se queda ahí. Y se queda ahí esa inseguridad. Estalla en la adolescencia. Estalla en la adolescencia con mucha rabia. Entonces, si tú no canalizas esa rabia y te metes a estudiar y dices, o me meto, coño, a político revolucionario, que es lo que pasaba. Si tú ves el devenir social, tú terminas en heroína. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Mother, do you el papá, think drops a bomb? El papá se fue, lo dejó. Sí. Pero cuando aparecía era para darle una pela y para corregirlo. Ya, ahí es. Un monstruo que vino preparado para ser monstruo, el tipo lo que hizo fue pulir ese monstruo. La figura del padre es fundamental. Ahí tú y yo compaginamos con la tradición. La tradición sostiene la figura paterna como un eje esencial. Porque es que la biología nuestra viene marcada
con una fuerza tan determinante y poderosa en nuestra vida inicial, desde la caverna hasta aquí, donde el macho y el varón ha sido tan determinante, tan esencial. Todo esfuerzo social, toda ideología social que ha querido sustituir el padre biológico por el padre social ha fracasado. Ahí. Stalin fracasó. Sí. Hitler fracasó. No hay manera. La Edad Media se derrumbó. La Edad Media, bueno, pero y la Edad Media tuvo diferentes. Sí, pero se derrumbó. Sí, se derrumbó. Los franceses le dieron en la madre en el 700. Entonces, cuando viene esta época posmoderna y dice que no hay nada, Ni papá, ni mamá, ni tío, ni abuelo. es mejor ser medio creyente que fanático. Entonces, Para contravenir a la idea que... entonces vamos a filosofar. Estamos diciendo que en la época posmoderna, el 2024, en la época del escándalo, en la sociedad del espectáculo, es mejor ser todos huérfanos y no que hayan unos con padres y otros sin padres. Por eso se horizontaliza la sociedad a través de las redes. Ahora una pregunta, Héctor. Evolutivamente hablando, ¿es superable la ausencia de la figura paterna en la institución familiar? Se ha intentado, los estudios sesgados han querido decir que no es verdad que las familias uniparentales tienen más problemas que las familias biparentales. Eso es un disparate, claro que sí. Claro que la mayoría de los muchachos que nos llegan con verdaderos problemas de adicciones, con verdaderos problemas de conducta, no de problemas psiquiátricos profundos como la esquizofrenia y la bipolaridad, tienen hogares destruidos. Esa es una realidad. Vamos a decirlo de manera más sencilla. El intento de sustituir el padre, Héctor, que ha sido fracasado, pero la ausencia del padre en un tipo que tenga una predisposición o una joven, es más lábil esa personalidad, es más vulnerable a irse por el derriscadero. La teoría del doble hit, eso está demostrado de los años 50. Predisposición genética y un disparador social, en este caso un divorcio, por ejemplo, te dispara la enfermedad mental a niveles escandalosos. Un divorcio es catastrófico, ¿no? En una buena parte, no todo, porque hay gente que te lo amortigua. Acuérdate que una cosa es el divorcio y otra cosa son en sociedades como la dominicana, donde realmente no hay un divorcio, sino simplemente una ausencia del padre de que tú naces. Sí. Entonces, un 40%. Exacto. Entonces, ¿qué es peor? Obviamente, que el divorcio es posiblemente el estresor número uno de un niño hasta los 16, 17 años. Y ahí sí es duro, porque en esa primera etapa de la vida, ahí es que están todas las ansiedades. Así es. Ahí es que está el cemento de la personalidad que empieza a secarse un poquito. Así es. Ahí es que está la transformación neurobiológica del ser, porque hasta el cerebro empieza a crear las conformaciones ya definitivas. O sea, es una etapa crítica. Es muy crítica y Piaget lo dice en sus etapas sensoricognitivas, sensorimotoras. Del sensoriomotor al preoperacional, a la operacional, cuando llega a las funciones concretas, cuando ya el hombre se va a identificar, cuando tú pierdes esa figura, como tú dices, en ese momento es vital para lo que tú vas a hacer, tu confianza con el mundo. Eso es conservadurismo. Estamos nosotros siendo conservadores ahora en una época postmoderna. Eso es biológico en todos los animales. La teoría del apego. Ya lo dije. La teoría del apego, el apego. ¿Qué es el apego? El apego es, señores, donde el niño se guarece. Si no tiene al padre, va a buscar lo que aparezca, pero necesita tener un protector, una cobija obligatoria, porque el diseño humano es así. Newby, en principio de los años 50, la ONU lo contrató para que estudiara, un famoso psiquiatra, psicólogo de ese periodo, posguerra. ¿Por qué los niños posguerra se estaban deprimiendo y tenían tantos trastornos y problemas? Y él se puso a hacer nunca se había pensado en términos modernos, hacer un estudio al respecto, así, con esa dimensión. Le llama el NIMH, el National Institute of Mental Health. Mental Health. El gran estudio que tiene es sobre las ratas lamedoras y las no lamedoras. The high leaking rats
O sea, las ratas que su madre y su padre le lamían el cuellito cuando nacieron, duraban el doble que las ratas que la... La que sentían, ¿verdad? El apeguito, la ternura. La Ahora, oxitocina. esos niños que sus padres se fueron a la guerra, no regresaron, regresaron para divorciar. Esa es la película de Wall. Esa es la película, exacto. Esa es la película. Esos niños, los huérfanos. que se fueron a la Segunda Guerra Mundial y crecieron sin su papá, Huérfanos. o que el papá llegó a trastornar. Esa generación de huérfanos en Inglaterra fue que creó el rock, el punk, los movimientos sociales. Bueno, John Lennon es un hijo un sin huérfano. un hijo sin papá. Roger Waters, bueno, la película de Wall, el creador, es eso. Es eso. Él perdió a su papá en la guerra. Entonces, lo que significa que nosotros no estamos hablando de algo que sea, como dicen hoy los expertos en el tipo de relaciones privadas, una construcción antropológica o social. No, es una necesidad biológica. Los nietecitos tú lo ves, ¿verdad? Ahora tú lo ves de cerca, de proximidad, cuando tú llegas, el trato que tienen. Es decir, el ser humano necesita esa sombrilla y esa zapata a la vez. Es zapata y es sombrilla. Mira, el fenómeno nietecito es una chulería. Yo me di cuenta y vi inclusive hasta un meme de eso. Cuando mi hijo me lleva a los 2 nietos, yo salgo corriendo, abrazo a los 2 nietos y me olvido de saludar al hijo. ¡Wow! Ya, o sea, tú llegas automático, ¿no? Tú te das cuenta. Automático. Y entonces, ayer mismo en las redes me sale un meme donde el hijo grande llega donde su papá y va a abrazar al papá, y cuando va a abrazar al papá, están los 2 nietecitos ahí y el abuelo sigue derecho para donde los nietos. ¿Sabes que entonces la teoría final es, verdaderamente, en la mayoría de los casos, sin papá no hay paraíso? Sin papá no hay paraíso. Yo creo que lo que tiene que demostrarte tu papá es que el paraíso no existe. Entonces, cuando tú tienes un Es que padre... él es el que tiene que demostrar. Cuando tú tienes un padre, como te dije yo, la idea de Mineta Roque, Wow. esa educadora que me dijo lo que me dijo en sexto de primaria. Paradigma, ¿no? Cuando te dice, es tu padre el que tiene que decirte lo que hay. Por eso es que se están cayendo toda esta nueva ideología LGBT, RQTBT y vaina, de que quieren sustituir al hogar con el colegio. Ese es un ensayo, que por eso que le dicen que eso es izquierda, porque ese fue el ensayo de los pioneros en Cuba. Ese fue el ensayo de los pioneros. Es que, como tú dijiste, la mayoría de esos laboratorios fracasaron. Y fracasaron porque la biología, la biología es invencible. Así mismo es, cuando el campesino soviético en el año 1959, Stalin le dejó la televisión, el campesino dejó de trabajar porque ya consiguió la televisión. Y como él sabía que no iba a conseguir una televisión más grande, trabajó menos. El estudio que se hizo aquí hace unos años, antes del COVID, fue que yo lo vi, yo dando una clase que se llama Sociología Criminal. Diablo. Héctor, los niños entre 5 y 9 años, hijos de madres solteras y de muchachas menores, habían conocido 3 y 4 padrastros. Sí, eso es. Si tú conoces un padrastro hoy, otro mañana, otro el año que viene, ¿qué va a pasar con tu personalidad? Que una de los 4 va a abusar de ti. Lógico. Y por eso el trastorno límite de la personalidad en las mujeres dominicanas está tan elevado. Por esa historia de abuso sexual. Entonces la familia sí necesita un papá y una mamá. Yo no sé cómo se llame, cómo le llamen hoy los descontrituivistas, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que cuando mi profesor Narciso me dijo a mí, qué bien tú escribes, qué bien lo ha hecho. Él me llenó como el vacío. Tú te lo creíste. Me lo creí. Y hasta ahora te lo crees. Me lo creí. Por cierto, el artículo tuyo de la bachata. Histórico, ¿no? Interesante. Podríamos hablar de por qué la bachata sí y el merengue no. Pero fíjate cómo la bachata surge del arrabal más arrabal. Dijiste así mismo. Era de arrabal, música de arrabal. Pero lo mismo pasó con el blues y el tango. Y lo mismo está pasando con la comunicación. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo.